Cuando la persona está fuera de los Estados Unidos 6 meses a 1 año, ya se considera, o más de 1 año, que esta persona ha abandonado su residencia. ¿Cuál es el peor error que una persona puede cometer en cuanto a un asilo político? Cuando una persona es ilegal, ¿puede hacer un reclamo, sí o no? Ciertas cosas pueden suceder que pueden empeorar el caso de asilo o mejorar el caso de asilo. ¿Cuál sería un asilo perfecto? Personas que tienen 20 años aquí, 30 años, ahora lo para la policía, lo para ICE y lo deporta para atrás para su país. Ahora, bajo esta administración, los oficiales están abusando de su autoridad y le están diciendo a la persona, ¿quiere una salida voluntaria? Antes de ver el juez. Eso sí está sucediendo más ahora. Bienvenido una vez más a otro episodio de Lo de Nosotros es Otra cosa. Y bueno, hoy estamos acá con mi compañera Auri Daza. Saluditos, saluditos. Hoy es un día doblemente especial, bueno, porque es el cumpleaños de mi esposo, el doctor Domínguez. Happy birthday to you. También de nuestro nieto. ¡Bravo! Y pues tenemos una invitada súper especial. Estamos acá con la doctora Noemí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá con nosotros. Para mí es un honor y súper especial porque estoy en el cumpleaños del doctor. Gracias por estar aquí hoy. No es todos los días que uno cumple 45 años, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces uno tiene que celebrarlo de grande. ¿Tú qué opinas de eso? Eso es mentira, no podemos engañar al público, aquí somos completamente transparentes. Exactamente, y muy honestos, no estoy engañando. 45 en cada diente será. Oye, eso es otro tema que hablar. Eso es otra cosa, ese es el programa. Otra cosa. A ver, no, mi gente, estamos aquí hoy a la licenciada Naomi. La conozco hace muchos años y la queríamos invitar hace un tiempecito y entonces nos hizo el placer de venir hoy. Vamos a hablar hoy de varias cosas que yo creo que son muy importantes. Muy importante. La especialidad de ella es inmigración. Correcto, y lesiones personales. Y lesiones personales también, que es muy importante. Yo creo, ¿me entiendes? Ahora lo que está caliente es lo de inmigración. Correcto. O sea, inmigración sí. Ahora le vamos a preguntar varias preguntas más o menos, que me imagino que la comunidad quiere saber. Y si tienen alguna preguntita o algo de eso, será bueno que nos puede mandar, o sea, algo más o menos con la información de ella. Igualmente en las redes se van a colocar la información de ella, los teléfonos de ella. Ella habla español 100% y por eso fue una de las razones también que la tuvimos aquí. Bueno, mi gente, ¿quién es la primera que le va a preguntar? Pienso que ese tema de que habla español en este momento es algo muy crucial para lo que estamos atravesando la comunidad hispana. Eso es un punto como a favor del inmigrante, ya que de esa manera nos podemos comunicar y recolectar realmente la información de la boca de un experto, en este caso su persona, para poder seguir lineamientos y poder hacer las cosas bien. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro, para mí es un honor, pero fíjate, aparte del idioma, ¿verdad? Yo creo que también como hispano, como gente latina, hay un nivel de cómo uno se comunica, de cómo uno entiende las preocupaciones de la persona. Qué son las cosas que quieren escuchar, cómo uno puede ayudar a la persona. Creo que aparte del idioma es también tener esa conexión. Esa empatía. La empatía es súper importante, especialmente para mí. Yo no nací en este país, entiendo lo difícil que es escuchar una noticia cuando te dicen no te vamos a dar la visa, o tienen que quedarte en tu país en lo que tu mamá y tu papá van a los Estados Unidos, entonces tú te quedas como, ¿y con quién me voy a quedar? Soy pequeña, necesito a mi papá, necesito a mi mamá. Entonces tener esa experiencia sube el nivel de la empatía, porque uno entiende allá un nivel profundo. No, y una cosa que es muy importante, que lo voy a tocar, que a lo mejor mucha gente no le va a gustar, pero bueno, como dice el dicho, no tengo pelo en la lengua. Cuando viene al punto de migración, nos damos de cuenta, ¿me entiende? Y me imagino que todo el mundo va a decir lo mismo. Hay muchos abogados allá afuera que le roban el dinero. Le roban el dinero a las personas. Hay mucho más con el problema de migración, porque todo el mundo está desesperado. Y hemos oído horrores de la gente, me imagino, que van a un abogado, le prometen el mundo completo y al final del día no hacen nada. Y
bueno, esos son los errores. Y entonces una de las razones que ella está aquí, que me gusta, me fascina, ella no tiene pelo en la lengua, ¿me entiendes? Te va a decir las cosas tal cual como sí, son. si no es lo que tú quieres oír, te va a decir lo que hay, si te gusta bien, si no. Pienso que muchas veces todos esos abogados que no podemos juzgar a todos por unos cuantos, ¿ok? Es como para captar clientes, es como para agarrar personas, pues cobrarle, y es como hacerle como los alcaldes. Los alcaldes, los hombres, hacen siempre lo mismo, promesas, promesas, promesas y no Pero ¿por qué cumplen. son los hombres siempre? Oh ¿Y las my mujeres qué? God. ¿Por qué los hombres siempre? Porque son ¿Viste? promesas lo que hacen ese tipo de abogados, entonces, de ¿Pero por qué verdad. hombres? Explica por qué los hombres. Las Porque mujeres no. hacen promesas y no cumplen, por eso. Bueno, no. Pero yo No, creo que bien. es ambos, es ambos. Bueno, fíjate, sí, en toda la profesión existe un nivel de abuso, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Domínguez. Yo creo que en nuestra comunidad existe un nivel alto, no solamente del fraude, pero también de la falta de información o de la información que está incorrecta. Porque cuando un cliente viene a donde ti, lo primero que tiene es una necesidad, ¿verdad? Entonces es el trabajo y la ética y la responsabilidad del abogado poder determinar cuál es el problema y si en verdad podemos llegar a una solución, porque en todos los casos no se llega a una solución. Entonces tener esa claridad y esa firmeza y decir, mira, podemos hacer tal y tal cosa, pero la realidad es que tenemos opciones ilimitadas. Pero si el abogado comienza con promesa primero, antes de dar una estrategia y honestidad, entonces el cliente al final del día se va a sentir como cuando recibe la noticia que dice, perdiste tu caso de inmigración, es como que, wow, el abogado no fue honesto conmigo. Y es muy común en nuestra comunidad cuando el abogado no toma el tiempo de explicarle al cliente del paso A al paso final, que es el paso Z, ¿verdad? Y también muchos clientes no hacen las preguntas, se llevan por este inicio de este sueño americano de tener un permiso de trabajo. Tú le mencionas un permiso de trabajo a un cliente y es como que Dios está viniendo a la tierra, ¿verdad? Sin entender que muchas veces existe algo en el caso que posiblemente va a llegar a un punto que el permiso de trabajo ya no va a existir. Entonces, ser honesto y tener claridad con el cliente es lo más importante y no abusar de la sabiduría que el abogado tiene, porque el abogado tiene mucha sabiduría que muchas veces se puede utilizar para abusar del cliente. Doctora, yo considero es que cada caso es diferente, es muy particular. O sea, no podemos generalizar, vamos a trabajar migración, como que existen reglas, parámetros, pero no a todo el mundo es como la misma situación, cada uno es algo muy particular. Estoy de acuerdo. Porque por lo menos, y pienso que así es en varias de las profesiones. Mi profesión es, yo soy realtor, yo no le voy a vender, o sea, no es venderle una casa a alguien, es evaluar la situación, el crédito, o sea, siempre hay un estudio para poder llegar y buscar una solución. Y me imagino que en la parte de migración no pueden meter a todo el rebaño en un mismo corral, porque cada uno es algo muy particular. Pero desafortunadamente no todos los abogados trabajan así. Sino que lo hacen y lo generalizan, ¿cierto? Yo conozco casos y tengo una persona muy cercana a mí que el abogado le prometió y, bueno, págame, está en proceso. Cuando llegó el momento ya de que terminó de pagar, le dijeron, no te podemos dar nada, ya tienes una orden para salir. Entonces, es lo que digo yo, ¿por qué esperar? El págame. Cada vez que hago una aplicación, cada vez que hago, va pagando, díselo del principio de una vez. O sea, no esperes hasta el final para que la persona te pague porque es dinero, o sea, a la gente le cuesta esa plata. Y fíjate, también es entender el contrato, ¿verdad? Porque vamos a utilizar uno de los casos más comunes, que es la persona que está en proceso de deportación, que tiene una fecha con un juez de inmigración. Aunque la mayoría de las personas van a perder ese caso, el abogado tiene un trabajo que hacer. Entonces el abogado va a cobrar por todo lo que está haciendo y poder explicarle al cliente desde el comienzo, tú estás pagando por el trabajo y las herramientas necesarias para tú poder pelear tu caso y una representación ética y también con sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Y también honestidad. Pero al final, la mayoría de los casos se pierden. Entonces yo creo que ahí es a donde hay esa falta de conexión, del entendimiento del cliente que piensa,
oh, pero estoy pagando dinero, y al final perdí mi caso. Muchas veces eso se habla en el comienzo, tú estás pagando por el trabajo, no por el resultado. Entonces yo estoy de acuerdo con ella también que dice no podemos generalizar, Sí, porque no. sí también hay muchos abogados con integridad, muchos abogados buenos, y como en toda profesión también existen algunos que honestamente no hacen todo correcto. Tengo una preguntita de una persona que es amiga íntima mía, me llamó y entonces él quiere preguntar una pregunta. Hugo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, estamos aquí en vivo con la doctora, ok, Naomi. ¿Cuál es la pregunta tuya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Sí, mira, la pregunta mía es la siguiente. Yo soy ciudadano americano. Mi hijo se acogió a la ciudadanía por mí. Y mi esposa, que es española, tenía residencia en los Estados Unidos. Nosotros, por una situación ajena, tuvimos que regresarnos para acá, para España, porque ella tiene su casa acá. Eso fue después justo de la pandemia. Ella realmente interesada en irse a vivir a Estados Unidos no está mucho, pero a mí me preocupa, o sea, yo quisiera seguir yendo a los Estados Unidos con él, de vacaciones o quizás pasando una temporada, 2 o 3 meses, que es lo que le dan, lo que permite la visa, ¿no? La visa cuando los españoles para ir a Estados Unidos. El miedo mío es el siguiente, porque ella tuvo residencia americana, ella se vino para acá y ella supuestamente ha abandonado la residencia. ¿Ella puede volver a Estados Unidos que sea de vacaciones? Ok, aquí hay 2 preguntas en uno. Ok, primeramente, la persona que tiene una residencia permanente y se va a su país, regresa a su país por vacaciones y decide de una u otra forma, no voy a ingresar a los Estados Unidos nuevamente. Cuando la persona está fuera de los Estados Unidos 6 meses a 1 año, ya se considera, o más de 1 año, que esta persona ha abandonado su residencia. Y lo que está supuesto hacer es que la persona entregue, hay un proceso formal para que la persona pueda entregar esa residencia en su país y se quede ya con las cosas correctas, pero la mayoría de las personas no hacen este proceso. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, si ella intenta ingresar con su residencia, aunque esté cancelada, lo que puede suceder son 2 cosas. Le pueden dar una deportación rápida en el aeropuerto, o la pueden dejar ingresar y no le hacen preguntas. So, siempre es un riesgo de qué va a suceder. Si es mi familiar, yo le voy a decir no lo haga, porque el riesgo está grande, que te van a entrevistar, te van a entrar a un cuartito donde te van a hacer ciertas preguntas, y hay un formulario que la persona tiene que firmar para entonces abandonar su residencia. Porque lo que muchas personas no saben es que para perder una residencia no es tan fácil. Un juez le tiene que quitar esta residencia. Entonces, si la entrevistan y ella dice, yo no voy a firmar nada, no tengo mi abogado aquí y no voy a firmar el abandono de mi residencia, entonces la pueden tomar en custodia, y ahí es a donde viene el riesgo, ¿verdad? La pueden tomar presa y ver un juez de inmigración, o la pueden dejar entrar a los Estados Unidos con un parol libre y entonces continuar este proceso de demostrar que ella realmente no abandonó su residencia. Si es mi cliente, yo le voy a decir no lo haga, porque yo sé que legalmente esto fue abandonado, ¿verdad? Hay cierta defensa para argumentar que aunque la persona estaba fuera por más de 1 año, no abandonó, no tenía el intento de abandonar la residencia, y ya eso no podemos entrar en eso en un tema ya separado, pero sí existe cierta defensa. Hay personas que se tienen que quedar afuera y tienen suficiente evidencia para demostrar que no tuvieron el intento de abandonar su residencia. En el caso de ella es bendecida, gracias a Dios, que puede entrar bajo el programa del Visa Waiver Program, que le da máximo 3 meses. Entonces, mi recomendación, obviamente me gustaría tener una consulta más detallada contigo para determinar si en verdad esto fue un abandono de la residencia y que ya no tiene una forma de pedir una excepción. Mi recomendación tal vez sería entregar legal y formalmente la residencia permanente. Así, cuando ella ingresa o aplica bajo el ESTA, que es el Visa Waiver Program, no va a haber ningún inicio como de fraude, porque ella técnicamente se considera una residente permanente. Entonces, llenar una aplicación para pedir permiso bajo el Visa Waiver Program
Cuando el sistema va a demostrar que ella es residente, ella la pueden acusar de poner información que no es correcta. Entonces, para evitar todo eso, vamos a hacer el proceso formal, ¿verdad? Y también ella puede aplicar para una visa de turista si es que quiere tener más tiempo de los 3 meses que el Visa Waiver Program le otorga. Okay. Eso sería mi recomendación. ¿Entendiste? Sí, perfectamente. Pero ese era el miedo mío realmente. Sabe que ella, pero el tema es el siguiente. La residencia de ella se venció en el 2025. Sí, el miedo, yo entiendo tu miedo, pero te estoy hablando con la realidad. Es una persona que ya tiene más de un año afuera. Entonces, ella puede intentar y tratar de ingresar. Pero te estoy diciendo, si fuera mi mamá, si fuera mi cliente, yo no te voy a hacer esa recomendación porque hay ciertos partes de este proceso que yo no puedo controlar. Como número 1, que la van a entrevistar. Número 2, que la pueden poner en proceso de deportación. Y número 3, que la puedan tomar en custodia. Y eso es un riesgo muy alto para mí. Entonces yo hiciera la cosa correctamente. Si la meta es una visa de turista, vamos a aplicar para una visa de turista, pero vamos a finalizar este proceso de residencia permanente para que no en un futuro no puedan decir, ella aplicó para una visa y la información que puso es incorrecta. Doctor, una pregunta. Y después que hagan todo ese proceso, por decir algo, que ella entregue su visa y haga todo ese proceso que estoy comentando, si ellos llegan aquí, se quedan los 3 meses que les da el Estado y él dice, no, mi amor, vamos a quedarnos. ¿Él puede volver a aplicar por ella? O sea, ¿puede volverla a pedir como residente? Sí, él puede, si ya entregaron la residencia y la residencia ya no existe, sí él la puede pedir. Yo no recomendaría hacer un ajuste de estatus, porque cuando la persona ingresa con primeramente, la persona que entran con el ESTA, el Visa Waiver Program, tienen restricciones muy, muy difíciles, ¿verdad? Y nada más pueden ajustar estatus con un pariente, qualifying relative, immediate relative, un familiar inmediato, como un esposo ciudadano o un hijo mayor de 21 años ciudadano. Pero bajo esta administración están haciendo la pregunta, y siempre lo han hecho, pero ahora lo están haciendo más, que cuál fue el intento de la persona cuando ingresó a los Estados Unidos. Si ella ingresa con este Visa Waiver Program y dice, yo voy a visitar al doctor Domínguez, y a los 3 meses ella dice, no, yo me voy a quedar, voy a presentar un ajuste de estatus porque mi esposo es ciudadano, vamos a tener una entrevista, posiblemente. Y en esa entrevista se va a hablar del fraude de inmigración, porque el intento fue temporario, no permanente. Y si la persona no puede justificar el cambio de temporario a permanente en su mente, entonces fraude. Y ahí se tiene que presentar un perdón, y si el perdón es negado, entonces la ponen en proceso de deportación, y este tipo de personas no califican para fianza y no califican para muchos beneficios ni salida voluntaria si están en proceso de deportación. O sea, que es preferible que la pida él estando allá, nuevamente su residencia. Ella puede entrar con mucho cuidado, hay que prepararla, pero si se va a hacer las cosas, se van a hacer correctas. Okay. Y eso sería presentar la petición familiar y ella hacer el proceso consular. Y eso es un proceso más o menos que se demora ¿cuánto más o menos? Porque ahora mismo se puede tomar hasta 2 años. 2 años. Sí, wow. Porque las peticiones familiares ahora, aunque sea de ciudadano, están tomando más de 1 año. Wow. La mayoría para ser aprobada, y entonces ahí tenemos que tomar en consideración el proceso consular y la espera para la entrevista, que entonces es aproximadamente como 2 años. Wow. Pero mientras tanto ella puede viajar, siempre y cuando la estamos preparando para contestar las preguntas que le van a hacer con respecto al intento de ingresar a los Estados Unidos, y también tenemos que finalizar el proceso que ella tiene su residencia permanente. Eso no ha sido finalizado. La recomendación que usted me da es que ella vaya aquí al consulado americano y que entregue la residencia porque dice que no va a ingresar nuevamente, ¿no? Correcto, sí, ese es el deseo de ella, sí. Porque cuando estamos hablando, como tú acabas de mencionar, una residencia permanente, eso es para personas que desean vivir aquí permanentemente. Claro. Si ella lo que quiere es viajar, entonces vamos a hacer una visa de turista, vamos a hacer el Visa Waiver Program. Sí, que es mucho más fácil. Que es mucho más fácil. El Visa Waiver Program ella aplica y ya, si no tiene... Correcto. Y yo te puedo mandar la información. Tiene que haber entregado primero la residencia, ¿verdad? Sí, yo te puedo mandar, sí, le puedo mandar al doctor Domínguez la información de cómo hacer el proceso de entregar la residencia permanente. Y eso también demuestra el intento de ella, su integridad y su carácter moral, que no está tratando de impedir las leyes. Aunque haya caducado ya la residencia. Correcto, porque es que la residencia no podemos asumir
que el simple acto que ella ha estado afuera por muchos años automáticamente es un abandono, porque tiene que haber una decisión final de un juez o de un oficial de inmigración en el aeropuerto, en una entrevista, en una corte. Entonces, para evitar todo eso, mejor se hace la cosa correcta y se entrega. Entonces ya ella se queda con una persona que comienza desde el principio. De cero. Lo único nada más que son 3 meses aquí nada más, 3 meses. Correcto. Sí, pero Sí. pero si eso es lo que la intención de ella, venir solamente a visitar, pues... Sí, 3 meses y después regresa y... Ok, bueno. Por eso hay que hacer las cosas bien. Regresar y volver de nuevo después, también regresar, también puede hacerlo Correcto. cada vez que quiera. Ese proceso más o menos, ¿cuánto se puede demorar más o menos? Ahora Ella hace esa aplicación en línea. Ok. Yeah, for the Visa Waiver Program. Y la otra parte que yo te estoy mencionando para entregar, porque es un formulario que uno tiene que llenar y mandárselo al consulado, eso ya lo puede hacer ella misma en su país y mandar la información, y ya cuando reciba confirmación, entonces se hace la aplicación del ESTA. Ok. Nosotros aquí en Canadá tenemos casualmente un consulado americano, podemos hacerlo directamente en el consulado americano, ¿verdad? Hay un proceso que se tiene que hacer aparte porque tiene que formalmente firmar y entregar ese documento. Ahora mismo no me recuerdo el número del formulario, Ok. pero toda esa información se la doy al doctor Domingo. Ok. Sería genial. Bueno, Muchas gracias. De nada, Hugo. Ha sido un placer. bueno, dale. Hablamos entonces Ahí después. Gracias por la pudieron pregunta, hermano. Sí. Dale. Una consulta con la abogada Martín. Dale. Sí, excelente. Mi gente, como estoy diciendo, ella está aquí por una razón, muchos años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tienes, Abel? Dime. 20. 20 años de experiencia, ¿ok? Desde 2 años. Digno de los casos estos 20 años, que es un caso que tú has visto que te ha tocado a ti, Abel, dime. Hay muchos, en mi oficina pasan muchos milagros, pero hay uno que es súper interesante y nunca se me olvida, que es, alguien vino a mi oficina, él ingresó con una visa de turista, tenía una niña que le estaban haciendo un trasplante del riñón, utilizaron una organización de non-profit, no sé cómo se dice en español, y le aplicaron para un beneficio humanitario, para que él pueda tener un permiso de trabajo, él y su esposa, que ambos ingresaron con esta visa. Entonces él vino a donde mí y me dice, abogada, yo quiero renovar mi permiso. Pero digo yo, esto no se puede renovar, tenemos que aplicar nuevamente para esta acción diferida que te dieron. Yo acostumbro en mi consulta siempre ser bien holistic. Yo hablo de todo el mundo, de la abuela, de la mamá, de los hijos, de todo. Y comienzo a hacerle preguntas. Y ahí averiguo que él es ciudadano americano. Wow. 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 Mira, me engranojo porque yo le digo, tú sabes que tú eres ciudadano porque cuando tú naciste en tu país, tu papá era ciudadano americano. Me dice, no, abogada, yo entré con, yo he ido a todos estos abogados, siempre hay los abogados de la televisión que creen que es, I'm like, okay. Y él no me creía. Entonces yo le escribí un email, le copié la ley, le dije, mira, esta es la ley, esto es lo que tenemos que hacer. Wow. Y así fue. Te cambiaste la vida completamente. Bueno, Tú- eso fue Dios. Increíble. Sí, eso Sí. fue Dios que me utilizó. Y creo que eso tiene que ver con la sabiduría del abogado y también el intento que el abogado siempre, cuando se presenta esa consulta, siempre está pensando más allá de lo que el cliente viene, ¿verdad? Es como tú, como doctor. Sí, sí. El cliente te dice, ay, doctor, me duele aquí, pero tú estás pensando, ¿de dónde viene ese dolor? Exacto. Tal vez de aquí, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué causó este dolor? Y eso es lo que yo hago en mi consulta. Y de ese caso, él no tuvo entrevista, fue simplemente el formulario N600, le tomaron las huellas, él recibió su certificado, y este caso es un milagro porque la esposa de él tenía años renovando el permiso de la extensión de la visa, Wow. sola, Wow. sin abogado. Yo no tuve que ver nada con eso. Y al resultado de esto, que él es ciudadano americano, él pudo hacer un ajuste para la esposa se hizo residente, él pudo pedir a su mamá. La mamá ya es residente, yo también la representé. El padrastro de él estaba en proceso de deportación, yo tomé el caso, entonces ya ahí él pidió al padrastro, le hicimos un perdón, eso fue un milagro. De ese milagro, él es ciudadano, la esposa es residente, la mamá es residente y el Wow. padrastro es Este residente. es el angelito que se le apareció para Eso ayudarnos. es lo cadena. que nunca se me olvida eso. Wow. Nunca, pero de así tenemos mucho, pero es el que más me... Tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto que no se pueden tener varios casos abiertos? No, yo pienso que si tú calificas para diferentes beneficios, hacerlo todo, porque ninguno es garantizado. Ok, por decir algo,
Yo tengo una hermana, yo la pedí como ciudadana a ella, mi hermana pues no está casada ni mayor, pero mi papá también la pidió como residente. Excelente. Yo lo hiciera las dos. No hay ningún problema, porque No. todo el mundo me dice, estás loca, tienes muchos casos abiertos, porque aparte ya tiene asilo político y tiene el asilo político y tiene TPS. Yo lo hago todo, déjame decirte por qué. Número uno, nosotros no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a tener en este mundo. Y también tú nunca sabes cómo las leyes van a cambiar. Hay una ley muy famosa que es la ley 245I. Esto tiene que ver con peticiones que fueron sometidas antes del 2001. Que muchas personas que ingresaron por la frontera ahora se están beneficiando 20 años después la simple obediencia de presentar una petición familiar en ese instante o una petición de un empleador. Entonces, si algo le sucede a tu papi, a tu mami, Dios libre, se queda la petición tuya, eso continúa, ¿verdad? Aunque también hay un proceso de cuando fallece el peticionario que uno puede hacer un reinstatement, ya eso es un programa para otro día, pero yo pienso que si la persona califica para más de un beneficio, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Doctora, ¿qué recomendación le podemos dar a la comunidad que tiene asilos pendientes de más de 9 años? Fíjate, yo creo que, y esto, muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que como está la cosa ahora es un beneficio. Y la razón es porque en algunos casos, no todo, la mayoría de los casos de personas que tienen asilo raramente se ganan. Y no quiero ser negativa, es la triste realidad que estamos viviendo en los Estados Unidos. Entonces, es un beneficio para la persona que no tiene un buen asilo, ¿verdad? Porque continúa viviendo en los Estados Unidos con este permiso de trabajo, manejando, ¿no? Está produciendo, pero no es bueno para personas que en verdad tienen un caso bueno. Por ejemplo, la persona de El Salvador con el TPS, ¿verdad? Todo cambió con el presidente, eso cambió la dinámica. Claro. Ahora todo el mundo está, ¿le van a continuar el TPS o no? Lo mismo con las personas de Venezuela. Ciertas cosas pueden suceder que pueden empeorar el caso de asilo o mejorar el caso de asilo. Entonces, muchas veces, entre más tiempo pasa, peor es para el cliente cuando en verdad tiene un asilo real, un asilo que tú dices, este asilo en verdad tiene mérito. Porque muchas personas piensan que porque el país está mal o porque yo tuve alguna conexión con el presidente, que automáticamente el asilo se va a ganar. Y no es así. Entonces, para la persona que tiene un buen asilo, el tiempo es su peor enemigo. Pero para la persona que no tiene un asilo tan beneficiente, no es tan fuerte, el tiempo es su mejor amigo. Ok, para los asilos que la gente está esperando la aprobación de un asilo, ¿toman en cuenta el comportamiento que han tenido dentro de los Estados Unidos o solo se enfocan en lo que es la historia del asilo? En la entrevista primaria, la primaria se van a enfocar más en la historia del asilo. Pero recuérdate, siempre estamos... ¿Un 50%, un 60%? Es difícil yo decirte cuál es el porcentaje porque no tengo las cifras, ¿verdad? Para poder comparar. Pero como yo te mencioné anteriormente, siempre tenemos que pensar en el punto final. El punto final de un asilo es una residencia permanente. Entonces, el buen carácter moral es importante para la residencia. Okay. Y sí, si tienes arresto, hay ciertos arrestos que descalifican a la persona de un asilo. Entonces, sí, queremos ser una persona de buen carácter moral. Pero en esa entrevista inicial con un oficial de inmigración, lo que se va a hablar es de esta queja del asilo y si pueden hacer la conexión contra el sufrimiento y también por qué la vida está en peligro, ¿verdad? Si se puede demostrar que en verdad existe un miedo para regresar. Ahora, ¿cuándo se analiza el carácter de la persona? Si está frente de un juez. Un juez que está haciendo la decisión de un asilo, ahí sí va a tomar en consideración el carácter de la persona. Y también se va a tomar en consideración cuando la persona tenga que aplicar para su residencia permanente, que es 1 año después que gana el asilo. Entonces, yo le digo, tenemos que tenerlo consciente, pero lo más que se van a enfocar es en el asilo, si es con la entrevista del ¿Cuál sería un asilo perfecto? Es que no existe un asilo perfecto. Déjame decirte por qué. Porque cada caso es diferente. Y la ley de inmigración continúa cambiando, especialmente cuando estamos hablando del grupo de una clase social. Los abogados y las leyes dictan qué se considera un grupo de una clase social. La mayoría de asilo, los más que tienen el porcentaje de ganarse más, es cuando estamos hablando de religión o de asilo político, ¿verdad? Pero el asilo político es difícil de ganar porque tú tienes que demostrar tu vida está en peligro por
tu oposición no solamente al gobierno, pero que por esta oposición que tú estás contra de este gobierno o tu relación en este gobierno, entonces ahora tú estás en peligro porque como tú te sientes el gobierno, y no es tan simple así. Pero cuando estamos hablando de la religión también es obvio, si estamos en un país que si tú eres cristiano, eso es difícil para vivir como un cristiano, en ese país ese tipo de caso es más fácil de ganar. Una pregunta, doctora, disculpa. Hay personas que metieron el asilo político hace 9, 5, 4, 3 años, lo metieron y así se quedaron. Y los pueden llamar, pues ahorita como está todo tan rápido, lo pueden llamar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la gente cree que porque ya metió el asilo, fue así, se presentó en la corte. Es recomendable actualizar todo ese proceso en todo este tiempo, porque mucha gente no sabe que tiene que actualizar eso, simplemente que lo deja así y ya se presentó en la corte pensando que... Sí, bueno, hay 2 tipos de asilo. Tenemos el asilo afirmativo, que es el asilo que para las personas que ingresaron a los Estados Unidos, sea por la frontera, no lo cogieron, o con visa o cualquier otro tipo de admisión a los Estados Unidos, pero no están en proceso de deportación. Ese se va a hacer directamente con un oficial de UCIS, y tenemos el otro asilo, que es el asilo defensivo, que son para las personas que han sido arrestadas por ICE o se entregaron en la frontera o lo cogieron en la frontera, y este asilo ahora se tiene que litigar al frente de un juez de inmigración. La Corte de Inmigración siempre va a poner una fecha límite. Antes eran 30 días o 15 días antes de la audiencia final. Los abogados tenían que presentar todos sus argumentos, evidencia, o lo pueden hacer antes, pero usualmente eran 15 días antes de la fecha final. Ahora eso ha cambiado. 30 días antes de la fecha final, uno tiene que presentar todo. Cuando estamos hablando un asilo con UCIS, mi recomendación es cuando se presente a la entrevista, entonces llevar las evidencias a la entrevista. ¿Por qué? Porque las cosas siempre están cambiando continuamente. O sea, que esas evidencias ellos pueden recopilar, uno puede recopilar todo lo que ha pasado entre esos 9 años o 5 años que ellos tienen en ese proceso, recopilar cosas que han pasado, que no le han pasado a él, pero son casos similares a lo que le pasaron a uno. Definitivamente, porque yo te puedo asegurar que un abogado no le está dando seguimiento a un caso de asilo que tiene 5 o 9 años pendiente. No tiene el tiempo de continuamente decir, oh, salió esto en la noticia, déjame imprimir esto. O este periódico, déjame imprimir esto, déjame hacer esta nota que mi familiar que estaba aquí, que esto le sucedió, o mi hermano ganó un caso de asilo. El abogado no le va a dedicar todo ese tiempo. El abogado se va a enfocar en el de ahora, que es ya para la entrevista o la fecha final. Ok, doctora, ¿qué va a pasar o cuál es el pronóstico que tienen las personas que entraron por frontera? ¿La tienen más difícil o menos difícil? ¿O no hay esa diferencia entre el asilo y las personas que entraron por frontera también aplicaron asilo, pero no hay como que buscar un perdón? No. Es que mira, todo va a depender de la persona individual, de las circunstancias de esa persona. De cada persona. Y es que las leyes están cambiando continuamente bajo esta administración. Sí. Por ejemplo, ahora mismo tenemos este dilema de la persona que se entregaron en la frontera o que se lo cogieron en la frontera, que no califican para fianza, o que se estaban haciendo demanda federal, habeas corpus. Después de eso ahora dicen, ok, sí, pero si no tuvieron entrevista de miedo creíble, le vamos a dar la audiencia. Ahora están argumentando que las personas que se la arrestaron tuvieron entrevista de miedo creíble, dieron el parol tan famoso, este parol, el 212D5, que esa persona, el minuto que se le da notificación de apariencia, ya se consideran que están como entrando y que ahora son arriving aliens y que no califican para fianza. Ahora tenemos que ir a la Corte Federal. Entonces, como esto está cambiando continuamente, lo que yo le digo al cliente es, si te casas con un ciudadano o algo grande sucede en tu vida que afecta tu caso de asilo, infórmaselo al abogado. Porque todo se va a determinar ese día. ¿Qué es importante? ¿Cómo está en la ley en el día que se tenga la audiencia final? Yo pienso que las leyes están cambiando impresionantemente. Una preguntita, ¿qué es mejor, el asilo por UCIS o por corte? Yo creo que por UCIS. Por UCIS. Y te voy a decir por qué. Porque es como que tú tienes una segunda oportunidad si no ganas. Porque el minuto que tú vas con UCIS, eso significa que tú no estás en proceso de deportación, en la mayoría de los casos. Porque los niños, las personas que entraron menos de 18 solo, que son los niños, esos niños sí van a estar en proceso de deportación y después regresan a UCIS y si lo niegan, regresan a la corte. Pero para el adulto que ingresa y no ha tenido contacto con ICE, entonces es mejor tener un caso con un asilo con UCIS, por diferentes razones. Número uno, porque
Si pierdes, si te niegan el asilo, te van a referir a la Corte de Inmigración y ahí tú tienes una segunda oportunidad para litigar ese asilo, ¿verdad? Y número 2, un oficial de asilo no es un abogado, no es un juez y es la única persona que está haciendo la decisión sobre tu caso. El minuto que tú tienes un asilo en la corte, ahora tú tienes el juez, que es abogado, la mayoría de las veces tiene miedo de hacer una decisión favorable para el cliente, dependiendo de la administración, y tienes el gobierno, que son abogados entrenados en asegurarse que tú no ganes el caso. Entonces tú tienes básicamente 2 personas con un nivel de inteligencia más grande contra ti en un asilo. Una pregunta, doctora. ¿Cuál es el peor error que una persona puede cometer en cuanto a un asilo político? O sea, meter algún documento o esperar qué tiempo. Hay 2 errores. El primero es no presentarlo a tiempo, porque muchas veces no hay defensa. Existen ciertas excepciones que el abogado puede argumentar que por tal razón no se hizo a tiempo, pero en la mayoría de los casos es muy difícil de ganar. Entonces ese es el primer error. El segundo es utilizar un notario. Y es porque los notarios no están día a día leyendo las leyes. Nosotros recibimos correo electrónico diario, casimente, de las decisiones de la Junta de Apelaciones y tenemos entrenamientos y recibimos semanal. Esto sucedió en este caso de asilo, esto sucedió en el caso de asilo. Entonces, el notario no tiene esta sabiduría y el notario se puede llevar tal vez de un ejemplo que hizo porque trabajaba para un abogado, pero no sabe que lo que está escribiendo le puede afectar o no lo está haciendo de la forma que la ley lo requiere. Un ejemplo perfecto. Muchos notarios dicen sí attachment, ¿verdad? En la aplicación de asilo no hacen la historia porque la historia es tan larga que ponen al cliente a hacer esta affidavit, a contar todo su testimonio, y entonces en la aplicación de asilo dice sí attachment. Los jueces no les gustan. Okay. Y el juez puede decir, esto no es completo, voy a negar el asilo cuando llegue a la Corte de Inmigración. Otra cosa, no digan su historia completa en una affidavit. El minuto que tú dices tu historia en una affidavit sin la ayuda de un abogado, cuando llegues a la corte no puedes cambiar esa historia. Tú te tienes que enfocar con lo que ya tú escribiste sin la ayuda de un abogado. Porque entonces lo que lo están llenando es con el corazón. Ay, yo le voy a decir mi historia, que me sucedió esto, que me sucedió esto. Y no están pensando que la historia tiene que coordinar con la ley. El sufrimiento y la ley. Y lo que estamos tratando de demostrar. Okay. Hay una estrategia. Doctora, hablando de sufrimiento, actualmente la situación que está pasando en Venezuela, he estado viendo en las noticias que van a volver, ¿qué opina usted de esto? Van a volver a activar lo que es el tema del TPS para todos los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos. ¿Qué me puede decir usted? Eso sería una bendición. Sí, fíjate, los TPS usualmente se otorgan en situaciones como esta, cuando algo tan terrible existe en el país. Aquí tenemos una administración que honestamente no sabemos cómo se siente, ¿verdad? Porque sacaron al presidente de Venezuela, le están mandando ayuda a Venezuela, entonces no sabemos si esta administración va a decir la persona no puede regresar a Venezuela. Okay. Si hubiera sido cualquier otra administración, yo te puedo decir que hay una posibilidad grande que sí le van, que es algo que se lo pueden ofrecer nuevamente, porque esto tiene que venir de la administración. Sí, porque he visto que ha pasado otras catástrofes en otros países y automáticamente activan este permiso, este TPS para las personas de ese país. Sí, estamos en oraciones. Que este gobierno pueda hacer eso porque es lo correcto, pero tiene que venir de la administración. Tiene que ser aprobado por el Congreso. No creo que el Congreso sí aprueba el TPS, pero como te digo, esta administración puede pelear todo. Si ellos se oponen, entonces vamos a ir a lo mismo que hicimos antes, que es de demanda en demanda en demanda, y entonces finalmente la Corte dijo, el presidente puede cancelar este asilo porque las cosas este TPS porque las cosas han cambiado. Dios quiera que lo puedan aprobar. Amén. Porque considero que el país no se encuentra en un... Bueno, si antes no estaba, ahora menos para poder que las personas sean deportadas para Venezuela. Mire que el último avión, el 164, llegó a Venezuela, estaba en un edificio y más de 100 personas y solamente se salvaron 12 de esas personas que deportaron a Venezuela. El último avión fue el avión número 164, donde murieron casi todos. Yo creo que el Congreso, ciertos políticos, yo creo que se van a unir y hay que tener esperanza. Una pregunta un poquito distinta para deportación.
que ha habido varios casos y me sorprende un poco. Un ejemplo, personas que tienen 20 años aquí, 30 años, que nunca se hicieron ciudadanos americanos. Ahora lo para la policía, lo para ICE y lo deporta para atrás para su país. ¿Cómo? Yo todavía, o sea, me entiende, porque un ejemplo, yo soy cubano, a personas que tienen 30 años aquí, 40 años aquí, que técnicamente no tienen nada en sus países, lo paran y por cualquier razón lo mandan para su país. Eso se puede hacer legalmente, porque se está haciendo ahora. Sí, fíjate, esto es una pregunta excelente que tú me estás haciendo para yo poder aclararle al público por qué esto sucede. Y hay dos razones. La primera es la mayoría de estas personas no califican, aunque tienen hijos mayor de 21 años ciudadanos, no califican para una residencia permanente. ¿Por qué no califican? Porque la ley requiere que la persona, número uno, ingrese legalmente al país, ¿verdad? Tener un hijo ciudadano mayor de 21 años para poder hacer un ajuste de estatus. Pero ¿qué sucede? Muchas de las personas que tú y yo conocemos no entraron con visa, cruzaron la frontera 30 años atrás, que era muy fácil cruzar. Y para poder beneficiarse de una petición familiar de parte de un hijo ciudadano mayor de 21 años, el gobierno le pone un obstáculo adicional a las personas que entraron sin permiso. Y es que tienen que presentar un perdón por su presencia ilegal y tienen que salir del país. ¿Qué sucede? No todo el mundo califica para este perdón. Y no importa los años, porque estamos No hablando de importa. personas 20, Ni que 30, tenga buen récord, ni que haya 30 años aquí, No. y personas que tienen 30, 40 años No, y la- nunca se hicieron ciudadanos americanos, y lo para y lo Mira, deportan. Y si su hijo se emancipa, tampoco pueden No, a los 10. porque fíjate, es que la ley, esto no tiene que ver con la administración, la ley de la forma que está escrita no permite un padre que ingresó indocumentado sin tener que salir del país y muchas personas dicen, ok, yo salgo, abogada, yo voy a salir, mi hijo me va a pedir, pero antes de salir tenemos que presentar un perdón. ¿Qué sucede? Esos padres no tienen padres residentes o esposos residentes ciudadanos para poder calificar para ese perdón. Y por eso es que millones de padres indocumentados con hijos ciudadanos no se pueden beneficiar. Eso es uno. Número dos, lo para la policía. La gente dice, pero ¿y por qué no tiene una residencia? Porque no califica. Entonces, cuando ICE te para y tú te presentas al frente de un juez, el juez lo primero que te va a preguntar es cuál es tu defensa contra la deportación. Las defensas contra la deportación son muy limitadas. La ley más famosa para que una persona con muchos años aquí pueda utilizar como una defensa es la ley de los 10 años, la 42B, que se llama la cancelación de deportación. Pero para tú ganar eso, tú tienes que demostrar que tienes hijos menos de 21 que van a sufrir si tú eres deportado. Y el nivel de sufrimiento es tan alto que muy poco de esos casos se ganan. Tiene que tener un hijo súper enfermo, con cáncer, un autismo, un nivel ya altísimo, y que no haya nadie que se pueda cuidar o quedar con esos niños. Entonces, ser una persona de buen carácter moral, sí, eso cuenta, pero no te va a garantizar a ganar una residencia si no tiene los otros elementos que la ley requiere. Otra cosa que he visto, y es impresionante, como usted dijo, que la ley cambia y mucho más con lo que tenemos, el sistema que tenemos ahora, el presidente que tenemos ahora, que yo creo que espero que cambie. Pero bueno, otra cosa también, un ejemplo, un cubano que vino legalmente en el 80, un ejemplo, que lo he visto varias veces, vino en el 80 legalmente, la persona tuvo un ticket, nunca fue a la corte, ahora lo para la policía, la persona tenía un warrant for his arrest, no sé cómo dice un warrant for his arrest, Una orden de arresto. Una orden de arresto, ¿ok? Porque no fue a la corte, ¿ok? Lo para la policía y lo deportan para su país, no lo quiere. Lo deportan, un ejemplo, para México ahora, cuando la persona no es mexicana, la persona no es criminal y la persona técnicamente vino legalmente. Eso... Hay más de esa historia, hay más. Fíjate, las personas no son deportadas así por así. Ahora, bajo esta administración, los oficiales están abusando de su autoridad y le están diciendo a la persona, ¿quiere una salida voluntaria? Antes de ver el juez. Eso sí está sucediendo más ahora. Pero para una persona ser deportada, la persona tiene que pasar un proceso. Ahora, ¿cuáles personas son deportadas rápidas? Las personas que tienen felonía grave, que un oficial de ICE sí puede decir, tú tienes una felonía grave, te voy a dar una deportación expedita. Pero en la mayoría de los casos, una persona que entre legalmente y es arrestado por ICE, eso me indica a mí que esa persona nunca arregló sus papeles.
So, entrar legalmente no te da una residencia, tú tienes que entrar legal Y hacer los trámites. y hacer los trámites. Entonces, si nunca lo hizo y no tiene hijo, no está casado, Técnicamente estás ilegal. está ilegal, ¿Sabes? entonces no te dejan salir porque ahora los jueces están negando la mayoría de la fianza y esa persona no sale. Muchas veces esa persona no se quiere quedar peleando su caso o no tiene una defensa porque no tiene hijo menor de 21 años, no estaba casado, no tiene petición presentada, entonces va a ser deportada. Si tú pierdes tu caso, es una orden de deportación. Esta administración le dio el permiso a que los oficiales de ICE puedan deportar a personas a otros países, porque antes los cubanos no lo podían deportar. Yo tengo clientes que tienen años reportándose, ya tienen miedo de ir a reportarse. Se estaban reportando aunque tenían orden de deportación, porque no lo podían deportar. Esta administración cambió eso. No, esta lo manda para donde sea, para el país que lo Correcto. quiera, para el país que lo quiera. Y anteriormente, la persona con 30 años aquí que era arrestado, no lo deportaban. Existía lo que se llama el poder de un juez cerrar el caso administrativamente. Esta administración le ha quitado todos esos poderes a los jueces y le ha dado instrucciones a los abogados del gobierno de no hacer eso. Muchas personas se quejan y dicen, por el presidente Obama, y yo no estoy hablando de qué partido soy, deportó una mayoría altísima. Sí, es cierto. El presidente Obama deportó a muchísimas personas, pero lo hizo con dignidad, número uno, y fueron personas que tenían orden de deportación previa, pero existía algo muy diferente que no existe bajo esta administración. Número uno, se seguían las leyes. Y número dos, habían oportunidades para esas personas que podían demostrar que soy una persona buena, que lo único que hice incorrecto fue cruzar la frontera 30 años atrás. Eso ahora no existe. Ahora todo el mundo está en el mismo nivel como un criminal. Lo que estamos viendo, y me imagino que todo el mundo lo sabe, que es impresionante, cada administración que está va a hacer lo que ellos quieren, lo que ellos quieren y lo que le conviene a ellos. Entonces lo mejor que hemos hablado de eso es las personas que ahora no pueden es nada más tomar asiento y esperar que la administración nueva venga y pedirle a Dios a todos los santos que la administración cambie a favor de ellos, porque técnicamente, como dice la doctora, es recomendable firmar esa orden de deportación cuando te llega a ti la gente de migración y te dice, firma aquí tu orden para ser deportado, o esperar todo el proceso. O sea, si tú piensas que por lo menos tienes hijos menores, que tú dices, bueno, no lo quiero firmar para ver si puedo pelear. Eso va a depender. Mira, en la mayoría de estos casos, los casos se van a perder. No se van a perder, no quiero hablar como que no. Soy una mujer de fe y he visto mucho milagro. Pero bajo esta administración es muy difícil ganar los casos. Entonces, lo que yo hago con mis clientes es, nosotros somos súper honestas, súper claras en la consulta. Y también hablamos con los clientes antes de tomar el caso. Le decimos, mira, este es el caso. Y la probabilidad de ganar este caso va a ser muy difícil por tal y tal razón. ¿Qué tú quieres hacer? Y los clientes deciden hacer la inversión y quedarse preso porque quieren demostrar, la mayoría de ellos, demostrarle a su familia que yo peleé, porque tienen esa esperanza y un abogado no le puede quitar esa esperanza al cliente. Si el cliente está de acuerdo a hacer una inversión, que muchas veces es una inversión grande, ¿verdad? Para un abogado tomar ese tipo de caso, sabiendo que el abogado le está diciendo, pero posiblemente lo vamos a perder, pero el cliente, la posición del cliente es, voy a intentar, tengo fe, el abogado no puede ser Dios en mi caso, y ellos quieren darse esa oportunidad. Ahora, si es un cliente que no tiene forma de pelear ese caso, yo también soy muy honesta y muchas veces le conviene tomar la salida voluntaria que quedarse preso, esperar a ver un juez y terminar con una salida voluntaria o una deportación porque no hay defensa. Entonces el análisis se tiene que hacer en el comienzo para evitar que el cliente invierta dinero y tener falsa esperanza. Pero para eso tú tienes que tener una consulta y ser honesto. Doctora, disculpe, ¿qué me puede recomendar usted con el tema de la visa de habilidades extraordinarias y si usted trabaja con ella? Yo personalmente no trabajo con este tipo de visa, pero sí le digo a toda la persona, si usted tiene la oportunidad de hacerlo y si califica, hacerlo. Sí, porque ese también es un camino a lo que es la Green Card, ¿cierto? Sí, y esas visas llegan, el punto final es una residencia y muchas personas califican para ello. Ahora, la persona que califica para eso y tiene un asilo, el abogado tiene que trabajar ambos casos, porque tiene que manejar esto y esto, porque finalmente el ajuste se va a hacer con UCIS, pero si el asilo está con la Corte de Inmigración, eso le puede causar una aflicción y no se puede hacer. Pero yo definitivamente recomiendo hacerlo. Okay, si es que califica. Perfecto.
¿Usted cree que algo va a cambiar para lo mejor si con esta administración o que me imagino como abogado de inmigración no siempre tiene la esperanza de que las cosas van a mejorar, porque yo no veo que se están, o sea, mejorando, para mí se están empeorando? ¿Qué es la opinión personal de usted? Mi opinión personal es si existe una posibilidad de tú aplicar, hacerlo, tomar acción. Porque muchas personas piensan, le ponen toda la esperanza en la administración, la esperanza en el abogado. Y cuando Dios tiene algo para esa persona y si las cosas se están haciendo correctas y se está haciendo de forma con integridad, vamos a hacerlo. Porque yo estoy viendo milagros, yo estoy viendo casos que lo están aprobando, pero se necesita, una, que el cliente tenga la fe y dos, que el abogado tenga la sabiduría, ¿verdad? De cuándo actuar y cómo actuar y qué se necesita para actuar. Y por eso es que se necesita un abogado con estrategia. Muchos abogados llenan los papeles y todos los casos son igual. Todos los casos no son así. Hay ciertos casos que yo tengo y yo escucho, para mí es la voz de Dios, y digo, no puedo actuar en este caso. Me tengo que aguantar, vamos a regresar a la corte y yo respeto lo que estoy escuchando. Hay ciertos casos que dicen, no, este es el tiempo. Entonces, si la persona lo puede hacer, tomar acción. Y regardless que esté esta administración, que esta otra administración, lo que está para uno, está para uno. Siempre cuando uno lo hace con fe y lo hace bien, si uno califica. Vamos a hablar ahora, cambiar un 360, como dicen los americanos, porque mi gente, como han visto, como dicen los cubanos, está afilada y honestamente, emigración, abogada, excelente. Vamos a hablar ahora de accidente de carro. ¿Ok? Ya un descansito ya, accidente de carro. ¿Qué es lo que está pasando en día ahora con los accidentes de carro y accidentes de carro? Nosotros vemos hace 25 años que estamos viendo accidentes de carro. Tengo un poquito de experiencia con eso. Yo creo que mi primer caso fue contigo. Dígame, ¿qué es el miedo que tienen las personas? Pronto una pregunta, bien fácil. Cuando una persona que más o menos attaches a lo mismo, cuando una persona es ilegal, ¿puede hacer un reclamo, sí o no? Sí. Tenemos que escribirlo. Sí, Exacto. sí. Esto no tiene que ver nada con su estatus migratorio. Ok, muy importante. Cuando una persona no tiene papeles, ok, cuando a la persona está aquí de vacaciones, tenemos personas que están de vacaciones, ¿pueden hacer un reclamo, sí o no? Claro que sí, definitivamente. Okay. Y si están aquí de vacaciones, podemos someter una extensión a la visa. ¿Escucharon? Muy, muy importante. Que mucha gente tiene miedo, mucha gente va a la clínica y dice, no, es que yo nada más vine por 2 semanas y me tengo que ir porque si no me van a quitar mi visa, me quiero ir. Otra cosa, pero uno puede continuar. Obviamente ya el minuto que la persona sale, ahí perdemos jurisdiction, ¿verdad? Entonces ahí es a donde el cliente tiene que ser honesto con el abogado, porque entonces si no estamos hablando de una demanda, entonces estamos hablando de negociar con la aseguranza antes de que la persona salga del país y se pierda el jurisdiction. Una pregunta también que es muy importante, que me han preguntado 20,000 personas, ¿ok? En el transcurso de los años. Tengo los papeles míos, estoy en el proceso del asilo, lo que sea. Estoy en el proceso de los trámites de los papeles. No quiero hacer nada porque me afecta el estatus mío inmigratorio. Por favor, le puede decir a las personas la realidad y responder mira, primeramente son dos cosas separadas. Y todo el mundo tiene el derecho que si es víctima de un accidente, demandar. Usted no está demandando a la ciudad, usted está demandando a una persona, a una compañía, si el carro era de la compañía, una persona personalmente. Esto no tiene que ver nada que usted le está tomando dinero al gobierno y esto no viene al caso de inmigración. Si usted se merece esta compensación, lo vamos a hacer. Esto es muy, muy importante porque lo que está pasando ahora y tenemos ahora mucha comunidad venezolana, muchas personas que son venezolanos y no como antes era muchos mexicanos, ahora muchas personas. Otra cosa también, el venezolano me da cuenta que ahora viene y tiene permiso para manejar con la licencia de Venezuela, no sé, algo tiene que puede manejar. El problema del venezolano que me doy cuenta ahora, tiene miedo de hacer un reclamo, okay, porque está en los trámites de... Sí, mucha gente, lo que pasa es que mucha gente tiene miedo, es por eso, por lo que todo el mundo le dice, si a ti te dan dinero el gobierno, porque la gente lo ve como que si el dinero te lo está dando el gobierno, no el seguro,
te van a quitar el proceso tuyo, el gobierno de ahí se fija si tú pediste ayuda económica, entonces no te van a dar el proceso. Entonces mucha gente va a la clínica, nos dicen, no quiero hacer el proceso, va a una consulta, dicen, no, ya no vengo más. ¿Pero por qué? Yo creo que eso es falta de información, porque muchas veces cuando estamos hablando de inmigración y lesiones personales son dos mundos separados. Completamente distintos. Totalmente separados. Entonces yo creo que eso es falta de información, porque cuando estamos hablando de ser una carga para el gobierno es, por ejemplo, si el cliente está utilizando un seguro que no estaban supuestos utilizar desde el comienzo, eso no tiene que ver con el accidente, eso tiene que ver con cuando esa persona aplicó para ese permiso que tal vez no, ese permiso de salud que no calificaba y ahora está utilizando esto. Y como quiera, esto se va a pagar, porque la parte de la demanda es obtener ese dinero para pagar por esos biles médicos. Sí, es parte de la hay que demanda. recalcar eso, doctora, y Claro. qué mejor de su boca, porque las personas pues van a confiar en lo que usted está diciendo. Hay personas que se retiran de la escena, nos llaman y pasan por encima hasta de los daños de médicos que puedan tener en el momento. Diariamente, y por eso quería preguntarle, porque todo más o menos está como tie, todo más o menos es un círculo y mucho más ¿me entiendes? Sí, igual mucha gente llega también y dice, no, yo no llamé a la policía porque me arreglé con la persona ahí mismo porque me daba miedo que la policía me llevara preso, entonces por eso no... Sí, y eso es un temor real, ¿verdad? Porque obviamente todo va a depender de qué sucedió y que esa persona tenga todos sus papeles en orden, porque muchas veces sí tienen su permiso de trabajo por el asilo, y ahora pueden tener su licencia, pero la persona entra en este pánico, ¿verdad? De que si llamo a la policía, la policía me va a hacer cierta pregunta. La mayoría de estos casos, la policía, cuando tú eres la víctima, si tienes todos tus documentos en orden y tú eres la víctima, ¿verdad? Que fue que te dieron suponer por atrás, que no están hablando de que, tal vez es la culpa tuya o del otro. El policía está ahí para cuidarte. El policía está ahí para asegurarse que está tomando el reporte policial y determinando quién tuvo la culpabilidad y si le van a dar un ticket a una persona o no, ¿verdad? Pero eso es aparte de inmigración. Ahora, si la persona tiene miedo, que su licencia no esté en orden, el policía sí puede arrestarlo por no licencia cuando se presenta a la Es que escena. ese es el miedo que hay, porque las personas tienen un asilo pendiente, entonces piensan que al llamar a la policía, ellos van a mirar en las computadoras, es la idea, Sí. lo que ellos se hacen, y automáticamente los van a Yo tengo tomar. una recomendación, si es así, comienza a grabar todo. Ahora grabamos todo. Y si la otra persona va a decir, ok, vamos a arreglarlo entre tú y yo, no, vamos aquí, yo le voy a hacer un video, vamos a llamar a mi abogada o quien sea, vamos a hacer un video donde usted me esté explicando qué fue lo que sucedió, que usted se está haciendo responsable, enséñeme su aseguranza, es como un testimonio, está declarando, porque muchas veces el inmigrante como que tiene este temor, ¿verdad? Que no tiene derecho, que no puede hablar, y nosotros tenemos que comenzar a tomar esa identidad, que sí tenemos derecho, que sí tenemos El video poder. lo toman como prueba de lo que esa otra persona es culpable y que el accidente sucedió. ¿Por qué se necesita el reporte policial? Por dos razones. Una es la evidencia que ese accidente sucedió. Exacto. Y número dos, de quién posiblemente es la culpabilidad. culpa. Esa es la razón por qué necesitamos ese reporte policial. Si tú lo tienes en video y también se está grabando todo, no estoy diciendo que esto ya en una demanda, en un final, va a ser lo más importante, pero hay demandas que se hacen sin reporte policial. Simplemente viendo el daño de un carro y el daño del otro, y también existen expertos en accidentes que pueden decir, no, basado a el daño que yo veo en los diferentes carros y también en el suelo, ¿verdad? En la calle, esta persona fue que tuvo la culpa. Ya eso estamos hablando de estos casos que hay muerte, Claro. cosas ¿Usted así. trabaja con estos casos sin reporte policial? Tengo que entrevistar a la persona y yo tengo que ver qué evidencia está disponible. ¿Por qué? Todos los casos son completamente ¿Viste? distintos. ¿Viste Sí. lo que dijo la doctora? O sea, pero ella no se cierra. Ella dice que No, es puedo que, evaluar la situación. No, es que lo que pasa, recuerda una cosa, y como dice ella, ¿me entiendes? O sea, el reporte de policía es lo más importante. Lo más importante. Algunas veces... Pero no dio un no rotundo. No, pero lo que pasa es esto, recuerda una cosa, y todos los abogados son completamente distintos, y ahí sí lo voy a decir. Hay algunos abogados que dicen, ¿tienes reporte de policía? No, ok, no tienes caso, ok. Hay algunos abogados que toman más o menos la oportunidad de ver e investigar. Y déjame decirte por qué yo lo hago.
Porque antes de ser abogada de inmigración, yo soy abogada de juicio. Yo no tengo miedo, yo tengo la experiencia que estoy en la corte litigando juicios. Entonces mi mente no se va a enfocar en tener un reporte policial es lo número uno que siempre vamos a pedir. Pero si no existe, yo con mi sabiduría voy a decir, vamos a analizar, y también el carácter de las personas. Yo te voy a entrevistar. Si hay una persona que yo veo que cuando yo le estoy entrevistando no tiene la credibilidad, no voy a tomar el caso, porque nosotros perdemos dinero, nosotros los abogados. Y también recuerda una cosa, ahorita. Y el seguro también me Doctora, va a dar. deme su número, que hay muchas ocasiones que la persona... Es que Y es que todos los abogados son diferentes, como él dice. Yo estoy dispuesta a poner la lucha. Sí, pero lo que pasa es también, recuerda una cosa, ahora Doctora, él está peleando conmigo. No, porque recuerda una cosa, yo he visto, no sé, hemos visto en la clínica Pero él tiene muchos años en más de esto 7.000, 8.000 casos, ¿me entiendes? Yo creo que te puedo decir, lo que pasa es cuando una persona no tiene un reporte de policía, es la palabra de la persona que tú representas a la otra persona. Recuérdate, la otra persona va a decir completamente distinto lo que tú estás diciendo, ¿ok? Entonces, obviamente, pero entonces tienes que tener, ¿ok? Para el abogado, un video. ¿Ok? ¿Hay un video? No, Claro, no hay mi video. corazón, tiene que haber algún establecimiento que haya una cámara y ahí está la evidencia. Sí, Lo que pasa es que para pedir ese video de cámara son exacto, bien la gente se piensa difíciles. también, para coger un video de cámara, es 1 de 1.000.000, ¿me entiendes? Y lo he visto y tengo O historias. muchos tienen how do you call that? The dashcam. O sea, Mi esposo es tiene lo el dashcam. recomendable. Y eso ha ayudado cantidad, pero cuando la persona no tiene nada, no hay un testigo. Hemos tenido pacientes en la oficina que no hay reporte de policía, pero hay un testigo, ¿me entiendes? Si no hay testigo, ¿ok? Es la palabra de la otra persona, con la otra persona técnicamente, y recuerden también que esto es lo que la gente no se da cuenta, para que haga un caso, la persona tiene que estar bajo tratamiento, porque el abogado lo que va a hacer es, un reclamo, ¿ok? For pain and suffering, por dolor y sufrimiento. Entonces, si la persona va a la clínica 2, 3, 4 semanas, porque eso, y mucho más cuando es un caso así, a lo mejor se demora semanas y a lo mejor meses, y entonces la persona está aquí ya recibiendo tratamiento y la clínica puede decir, mira, porque vamos a tomar el chance de nosotros en algo que honestamente a lo mejor no hay caso, no nos van a pagar a nosotros y demos un servicio por 6, 8 semanas. Tenemos que evaluar la situación, Domínguez. No, todo el mundo... Pero eso lo hablamos al terminar el podcast, porque ya aquí nos estamos fajando tú y yo. No, pero también, fíjate, al final del día el abogado va a evaluar la seriedad de la Exacto. herida, porque todo el mundo quiere cobrar. El cliente quiere cobrar, hay que pagarle al doctor por su trabajo, el abogado también. Entonces ya todos los casos son diferentes, ¿verdad? Yo personalmente no tengo miedo de tomar algo si vale la pena. Pero por lo menos es evaluarlo, o sea, lo que dije al principio, no es cerrarse a decir un no rotundo, Claro. sino mira, vamos a ver qué pasó aquí y basado en su experiencia, Claro. mira, Y si las heridas son suficientemente graves, cualquier abogado le va a dar la atención. Ahora, cuando el abogado dice que no es, cuando es... Ya, pero bueno, en mi país se dice tocar la Un puerta no es besito. entrar. Correcto. No, es que lo que Auri quiere, ¿me entiendes? Oh my Auri God, quiere... visita. Bueno, invitada. ya, van a pelear, o sea, Auri van a quiere, pelear. sí. Esta Y De eso mujer, verdad que bueno, esta ya. mujer no sabe lo que es no. Disculpe, doctora. Eso tal vez. Bueno, vámonos. Porque ya aquí se van a agarrar ellos, ¿verdad, doctora? Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctora. Ok. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Una cosa, súper importante, la información de usted, cómo la Eso voy. contactan, dónde está usted, a ver. Estoy en Norcross. Me pueden, todas mis redes sociales es Puntier Law. Y me pueden seguir en Instagram, TikTok. Muchas de tus amistades me siguen en TikTok. Excelente, yo la sigo y de verdad, síganla porque todos los días pone cosas que nos van a ayudar para todo tipo de Mensajitos. Por casos. eso mensajes. podemos ser amiguitos. Wow, no, es increíble. Amiguitos en las redes El sociales. teléfono, Es 267 Yes Girl. 267-267, Yes Girl. Yes Girl. You know why? Esa Because we're está telling nueva. the men to move over in the personal injury space. No, en estas tres aquí, Dios mío. Tell the men to move over. Mira, pues. Woman power.